Buenas noches, amada iglesia. Es un gusto saludarles en este día. Estoy muy contento de estar con ustedes en este viernes de reunión. Quiero continuar compartiéndole acerca de vida devocional. Este es el tercer tema de vida devocional y hoy yo quiero hablarle acerca de el lugar que tiene la palabra de Dios en la vida devocional. Pero vamos a orar para comenzar. Si quiere acompañarme, amado Espíritu Santo, gracias en este día por tu amor y por tu misericordia, por todo lo que eres en nuestra vida. Te pido, amado Señor, que te muevas, Señor, y hables a nuestros corazones y toques a cada uno de mis hermanos. Gracias por esta palabra, por lo que quieres hablar a nuestros corazones. Hacemos a un lado toda distracción y te pido, amado Espíritu Santo, que seas tú enseñando, recordando, mostrándonos lo que quieres hacer. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, mi amado, ahí aparta este tiempo, junta ahí a tu familia. Vamos a tener un tiempo juntos, así es que haz a un lado toda distracción. Si tienes tu celular, que sea para hacer algún comentario, para decir aquí estoy enfocado, no para distraerte, sino para que podamos recibir lo que Dios quiere darnos. Como lo he estado diciendo ya en las ocasiones anteriores, nuestra vida devocional es muy, pero muy importante, ya que en ella va nuestro crecimiento y nuestro desarrollo para todo lo que Dios ha preparado. Obviamente, cuando viene la palabra de Dios a nuestra vida, nos lleva a nacer de nuevo, pero también el propósito de Dios es que podamos crecer en ello. Y la única manera, como pastor yo puedo decirte, la única manera que un creyente pueda crecer hasta la estatura del varón perfecto es cuando practica la vida devocional. Y esto es algo importante porque tiene que ver con lo que tú haces en privado, tú y Dios, y esto es algo muy personal, pero es algo que tiene un efecto en nuestra vida, en nuestra familia, a nuestro entorno, en nuestra vida laboral, social, en todo sentido. Entonces esto es importante. En el libro de Deuteronomio, capítulo 8, verso número 3, es el momento de cómo Dios le estaba hablando a su pueblo de cuando anduvieron en el desierto, y dice: te afligí y te hice tener hambre y te sustenté con maná. Dice: comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Dios desde este momento, vemos que también Jesús habló acerca de esto, pero la Escritura nos dice, y el Señor quiso decirle a su pueblo desde el inicio, que no solo de pan vivirá el hombre, hablando que no es solamente nuestras necesidades físicas las importantes para podernos mantener con vida, sino también hay un alimento espiritual que es necesario, fundamental para nuestra vida. Y durante cerca de 40 años, Dios alimentó a su pueblo con maná que venía del cielo, y el pueblo tenía que cada día salir y tomar ese alimento para su sustento. Y esto es algo importante porque Dios nos habla de esto. Cada día tenemos que ir y tomar ese alimento para lo que es nuestra vida devocional, ¿sí? La Biblia es sin lugar a dudas el libro más leído de todas las épocas, ¿sí? Y es el libro que ha tenido la mayor influencia sobre la raza humana. Esto es indiscutible, pero sin embargo, es común encontrar que muchos de los que se dicen cristianos no conocen ni leen la Biblia con regularidad.
aun cuando la estiman como la palabra de Dios. Entonces, esto es algo muy contradictorio, porque si creemos que es tan importante para ser considerada la palabra de Dios, deberíamos de conocerla y deberíamos de diariamente estar siendo alimentados por la palabra de Dios, ¿sí? Y este es un recurso que Dios trae para que podamos conocer su voluntad, para que podamos conocer su verdad, pero también es muy importante como una fuente de sustento espiritual, para que podamos tener la fuerza necesaria. Y además es una de las características principales de un discípulo, el tener el hábito de pasar tiempo en la palabra de Dios, ya que en ella encontramos la revelación necesaria. Yo quiero hablarte acerca del principio de comer la palabra de Dios. Dios dijo, no yo, Dios habló acerca de la palabra como un alimento y lo compara con el maná o ese alimento que descendía del cielo. Entonces, algo importante que necesitamos entender es que nuestro espíritu, sí, necesita de ese alimento espiritual. Normalmente nuestro cuerpo necesita de ese alimento espiritual para poder vivir, pues de la misma manera nuestro cuerpo necesita de ese alimento para estar vivos y también para poder seguir creciendo. Necesitamos de ese sustento espiritual, ¿sí? Y escucha algo importante. Dios no solamente quiere hablarte, que esto es algo muy importante, sino quiere alimentarte, quiere nutrirte, ¿sí? Con ese alimento de la palabra de Dios. Y este alimento tiene que ser diario. Por ejemplo, un bebé que se alimenta con leche y cada 3 horas, cada 4 horas se está comiendo de ese alimento. Entonces, esto es algo muy importante, ¿sí? Y bueno, la palabra del Señor nos dará ese alimento espiritual que corresponde ahora a un hombre espiritual. Antes de conocer a Cristo éramos solamente hombres naturales y vivíamos solamente en un plano natural, pero cuando venimos a Cristo, ¿sí? Ahora somos hombres espirituales. Hay un Dios espíritu y cada uno que ha nacido nuevo ahora tiene un hombre espiritual, una mujer espiritual que necesita alimentar. Y esto es importante. Juan 6, verso 63 dice, el espíritu es el que da vida. Fíjese bien, el Espíritu Santo. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. Esto es algo importante. La palabra de Dios es espíritu y es vida para un hombre espiritual, para una persona que ha nacido de nuevo y está caminando ahora en el espíritu, ¿sí? Y es importante porque Dios nos exhorta a comer estas palabras y a desearlas como un alimento espiritual. Por ejemplo, Ezequiel capítulo 2, verso número 8 nos dice lo siguiente: mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te he hablado, no seas rebelde como la casa rebelde. Dice ahí, abre tu boca y come lo que yo te doy. Dios le habló fuerte a su pueblo y les dijo, no sean rebeldes, coman de lo que yo les doy. ¿Sí? Porque hubo un momento donde ellos habían hastiado de ese maná y ellos querían las ollas de carne de Egipto. Y entonces Dios les dice, no sean rebeldes, coman de este alimento que yo les doy. El capítulo 3, verso número 3 del libro de Ezequiel dice, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre, llena tus entrañas de este rollo que yo te doy, de la palabra de Dios. Y la comí y fue en mi boca dulce como miel. ¿Sí? Esta es la expresión de Ezequiel diciendo, esta palabra es dulce como miel. Entonces esto es algo importante porque Dios nos exhorta a comer y también a desear esta palabra. Primera de Pedro capítulo 2 verso número 2 nos dice lo siguiente: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella
crezcáis para salvación. Aquí hay algo importante, así como un niño nace y anhela esa leche lo está anhelando, ese alimento, pero también ese alimento le va a producir crecimiento. Y lo normal es eso, que podamos nacer, pero luego crecer a lo que Dios tiene preparado, ¿sí? Y Dios le dio instrucción a Ezequiel diciendo: primero come de ese libro para que luego puedas dar lo que tienes que dar, ¿sí? Le dijo: cómete la palabra, come el rollo, ¿sí? de este libro antes de que vayas a la casa de Israel. Y es lo mismo, primero tenemos que comer esta palabra para poder ser efectivos en el llamado que Dios nos ha dado, ¿sí? Y la Escritura dice que va a ser dulce a nuestro paladar. Y esto es importante. Salmo 119, verso 103, dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel de mi boca. Entonces, esto es importante. Y obviamente esto va a traer crecimiento. Un bebé requiere y anhela esa leche espiritual, pero conforme va creciendo, va deseando ese alimento sólido de la palabra de Dios. Hay un dicho muy común, ¿verdad?, que dicen que somos lo que comemos, y esto es verdad tanto en lo natural como en lo espiritual. Porque, por ejemplo, Romanos 12, verso 2, dice: no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que compruebes cuál sea la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, dice la Escritura que lo que nos alimenta va a producir una transformación en nuestra vida o una deformación. Entonces esto es importante. ¿Por qué? Porque necesitamos desde lo natural, por ejemplo, como en lo espiritual, ¿sí? Nuestro organismo puede estar sano o enfermo por lo que comemos o dejamos de comer. Y cuando comemos un alimento apropiado, este trae fuerza y vigor a nuestras vidas, que cuánto lo necesitamos. Pero ¿qué pasa si comemos un alimento malo, un fast food? Me refiero a cualquier cosa que este mundo puede darnos, que lo que va a causar es que en lugar de ser formados a lo que Dios quiere, vamos a ser deformados a lo que este mundo está tratando de establecer en nuestras vidas. Ahora, aquí hay algo muy importante. Cuando nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, entonces vamos a ser fuertes para poder resistir a la tentación que es continua en nuestras vidas, ¿sí? Es muy común que el cristiano sucumba ante la tentación, no porque ésta sea demasiado fuerte, sino porque su hombre natural está desnutrido y no tiene fuerzas para resistirlo. Entonces aquí esto es algo importante. La tentación siempre va a estar, ¿sí? Y algunas veces podemos ser vencidos por ello. ¿Por qué? Porque no nos alimentamos de la palabra y estamos todos desnutridos, débiles, sin fuerza, y entonces no pueden resistir en el día malo, no pueden resistir en un momento de prueba y de dificultad. Entonces es importante que estemos alimentados de la palabra. Primera de Corintios 10, verso 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no les dejará ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportarla. ¿Cómo es que podemos soportar la tentación? Si estamos fuertes en la palabra, si practicamos la vida devocional, si cada día meditamos en la Escritura, comemos la palabra, una porción de la palabra. Esto va a darnos fuerza durante el día, en las tentaciones que continuamente vienen a nuestra vida. Ahora, le estoy hablando acerca de comer la palabra o leerla devocionalmente, ¿sí? Y esto es algo importante. Hay un tipo de lectura de la palabra que es para estudiarla,
para poder encontrar ese significado y todo eso que es también importante, pero hoy yo me estoy enfocando a la lectura devocional, ¿sí? ¿En qué consiste esto? En tomar una porción de la Escritura y leerla para disfrutar su contenido y para que traiga provecho a nuestras vidas, ¿sí? De la misma manera que comes un alimento y dices quiero disfrutarlo, de esta misma manera necesitamos comer la palabra, ¿sí? Y esto es algo importante. Normalmente, a lo mejor usted a la comida de hace rato, el desayuno de la mañana o a lo mejor ahorita la cena que viene, no lo analiza y no dice, yo quiero saber cuántas proteínas tiene o todo esto. No, lo que usted quiere es saborearlo en su paladar, disfrutarlo, ¿sí? Algo importante, algunas veces nos comemos algo y usted no dice, no, antes de comerlo quiero saber la receta y quiero saber qué ingredientes ocupó el chef o la cocinera. No, mi amado, usted lo disfruta y dice, qué rico está. De la misma manera necesitamos nosotros comer la palabra diariamente, ¿sí? Y esto es algo importante. Hay un tiempo para oír la explicación de la palabra, para estudiarla, incluso para meditarla. A mí me encanta el tomar el tiempo para estudiarla, para saber qué dice el griego, qué dice el hebreo, cuál es el contexto. Toda esta parte es fascinante. Pero yo ahorita te estoy hablando de la lectura devocional, donde lo que tú deseas es disfrutar de esta palabra, comer esta palabra. Como pastor, yo puedo buscar la palabra, pero a lo mejor puedo caer en la tentación de buscar en la palabra para encontrar un mensaje más que tengo que dar. Y yo necesito hacer eso, pero también yo necesito tomar un momento para leer la palabra solamente para que me alimente, solamente para disfrutarla. Y esto es lo que necesitamos hacer, ¿sí? Ahora, algunas veces nos podemos poner la meta de decir, ahora sí voy a leer toda la Biblia en un mes. Mi amado, ni lo vas a hacer, ni lo vas a hacer. Sí, lo que se trata es que tomemos porciones pequeñas de la Escritura y nos alimentemos de ella. Claro que puedes tomar, y estamos también, le hemos dicho, de un programa de lectura bíblica cronológica de todo el año. Ya hemos estado leyendo Génesis, Job, Éxodo, y estamos en Números, estamos por terminar Números. Y es increíble y ojalá lo esté haciendo y le animo a que lo haga. Y esto es algo importante, pero que cada día nosotros podamos tomar este alimento. El alimento debe ser diario. Esto es importante. Usted no agarra y dice, pues no pude comer ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes, entonces el sábado me voy a dar un atracón. Si usted hace eso, el domingo lo estarán internando, o tal vez el mismo sábado, ¿verdad? Porque no es así. Se trata de porciones diarias de la Escritura. Y nos dice la Escritura en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, que sea algo continuo, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Aquí la Escritura nos dice que la palabra mora en abundancia en sus corazones. Esto es algo importante, que sea algo continuo en tu vida, ¿sí? Es importante una tentación en lo que es la lectura de la palabra, la lectura devocional, es que tenemos que tener cuidado que no se vuelva un ritual legalista, donde lo hago pero no lo estoy disfrutando, nada más lo estoy leyendo porque le quiero anotar en mi calendario que leí. O para poder decir, leí todo esto en tanto tiempo. Es pequeñas porciones. Usted come 3 veces al día normalmente, algunos hasta 5 o 6, yo no sé, ¿verdad?
pero usted come y es alimento, y al rato otra parte y es otra parte de ese alimento, y de esa manera puede estar nutrido, ¿sí? Y algo importante es que el Espíritu Santo, necesitamos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en Juan 14, verso 26 nos dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he hablado. Enseñará y recordará. Mi amado, es muy importante. El Espíritu Santo nos va a enseñar en la palabra, nos va a mostrar qué es lo que Él quiere y lo que Él es, y nos va a recordar. Pero si tú no la lees, ni te va a enseñar ni te va a recordar, porque no lo estás haciendo. Entonces esto es algo importante. Entonces el primer principio era comer la palabra. El segundo principio, que es muy importante, es meditar la palabra. Una vez que hemos leído devocionalmente, una vez que hemos disfrutado de comer de la palabra en pequeñas porciones durante el día, es importante la meditación. Josué 1, verso número 8 dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, la escritura, la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas, importante, hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces te harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí hay una promesa tremenda. Dice: Dios va a prosperar a tu vida y todo te va a salir bien. Pero ¿cuál es la condición de esa promesa? Meditar la palabra para guardarla, para obedecerla, para ponerla en práctica. Entonces es importante que mientras estoy atendiendo a la lectura devocional, dé el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Meditar la palabra. ¿Sí? Reflexionar sobre una pequeña porción que leí. Normalmente, por ejemplo, en el TCD, que llevamos varios, hay 8 o 10 versículos, a veces son 6, y en esos 8 o 10 versículos hay un versículo o 2 o cierta parte, o a veces es toda esa historia que retumbó en tu corazón. Y si tú la lees en la mañana, durante el día puedes estar meditando en ello, reflexionando en ello. Salmo 1, verso número 2: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces el chiste es encontrar esas pequeñas porciones que llaman nuestra atención, para que durante el día las estemos reflexionando hasta que penetren en nuestro espíritu. Algo importante, yo no le estoy hablando de un ejercicio racional. Podemos leer la Biblia como un libro. Podemos leer la Biblia como un periódico. Hay gente que tenía la costumbre de leer el periódico, todo el periódico, o una gran porción diariamente. A lo mejor algunos que tienen un hábito de lectura porque es cultural en su vida y es bueno. Pero yo te estoy hablando de la palabra de Dios y de meditar en ella, para que no solamente sea algo que se queda en nuestra mente, sino que caiga en nuestro corazón. A veces el viaje más largo es de 30 centímetros desde tu cabeza hasta tu corazón, donde necesitamos que penetre, para que entonces nosotros podamos saber qué es lo que tengo que hacer, ¿sí? Por eso nos dice de día y de noche. La palabra dice de día y de noche. Habla de una insistencia, habla de ser insistentes en ello, ¿sí? Hasta que sea parte de nuestra vida. Juan 1, verso número 14 nos dice lo siguiente: y aquel verbo, hablando acerca de Jesucristo, la palabra hecho carne, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo es ese divino logos, palabra que fue hecha carne en nuestras vidas. Y dice: y habitó entre nosotros. Jesús vino,
la palabra hecha carne y habitó entre nosotros. ¿A qué se refiere esto? Se refiere que tenemos que encontrar, que habitar en la palabra, que la palabra habite en nosotros, ¿sí? Para que produzca su vida y para que produzca su carácter. Mi amado, los discípulos fueron llamados a vivir con Jesús, a habitar con Él. A donde Él andaba, estaban ahí. A través de la palabra habitamos en Él y Él habita en nosotros. Y hay un efecto, mi amado, hay un efecto. Sí, que tenga morada en nosotros, en nuestra carne, en nuestro corazón. En el Antiguo Testamento habla acerca de la meditación y dice Deuteronomio 6, versos del 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Habla de una repetición de la palabra, de estar hablándola y no significa de estar dándoles de bibliazos a nuestros hijos o esto, sino de hablar la palabra, de platicarla, de comentarla, ¿sí? En muchas ocasiones, mientras íbamos a la escuela o de regreso, de ir por los hijos, veníamos platicando y comentando de muchas otras cosas, pero también de la palabra, ¿sí? Y esta porción que leímos en Deuteronomio nos habla de la palabra que esté cerca de nuestra vida, en nuestras manos, en lo que hacemos, en nuestros ojos, en nuestro caminar. Y habla de lugares claves. Habla de tener la palabra presente. Cuando hay una palabra que Dios está hablando a tu vida, busca escribirla y tenerla como algo presente. Porque esto es algo importante, ¿sí? Y es necesario. Ahora, la Escritura también habla, y es importante, cuando habla de meditar, está hablando de rumiar, ¿sí? La palabra rumiar significa masticar nuevamente. Todos sabemos de algunos animales que comen, lo tragan y en su estómago tienen como cavidades. Y cuando una vez que ya están ahí, regresan esa parte, la vuelven a masticar y vuelve, entonces se le sacan los nutrientes. Entonces esto es importante. Muchas veces recibimos una palabra como ahorita o como el domingo y necesitamos meditarla. Hay una palabra que a lo mejor leyó usted de la Escritura que necesita volverla a masticar. Las vacas, los camellos, eso hacen. Sí, los carneros tienen que volverla a masticar, seguir masticándola para que el proceso del aprovechamiento tenga lugar de la palabra de Dios en nuestra vida. Hay una técnica moderna para meditar la palabra, ¿sí? De un hombre, Bill Goddard, ¿sí? Que habla de 4 cosas que tienes que hacer con la palabra, ¿sí? 5 cosas, perdón. Concéntrate en la palabra un tiempo, enfócate ahí, visualízala, que tú puedas crear imágenes mentales de lo que está pasando, ¿sí? Personalízala, diciendo ¿qué Dios quiere hablarme a mí? Porque a veces creemos o sabemos lo que Dios le quiere hablar a otro. No, ¿qué te quiere hablar a ti? ¿Sí? Melodizar la palabra, que significa cantar, adorar al Señor, responder a Dios alabándolo por dicha escritura, ¿sí? Y leer su contexto, ¿sí? Porque algunas veces podemos leer solamente un versículo y sacarlo totalmente del contexto, ¿sí? Y muchas veces tenemos versículos favoritos como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero nunca leíste el contexto de todo. Entonces, esto es algo importante. Vuelvo a repetir en cuanto a esto, de esto, concéntrate en la palabra, visualízala, personalízala, melodízala, ¿sí? Y busca ese contexto. Entonces esto es algo importante y muy necesario. Yo quiero animarte
Yo quiero animarte a que practiques la vida devocional. Esto tiene que ser un hábito, ¿sí? Tiene que ser algo continuo en tu vida, y en este tiempo de pandemia es muy importante que se desarrolle esto. Si no se desarrolla ahora, no sé cuándo, mi amado, necesitas hacerlo. Vamos a orar para terminar con este tiempo. Señor, gracias te damos por todo lo que eres en nuestra vida. Señor, gracias por tu preciosa y gloriosa palabra. Señor, queremos que tu palabra halle cabida en nuestros corazones. Sabemos que en la vida devocional, la lectura, la meditación de la palabra, la lectura devocional es muy importante para alimentarnos, para nutrirnos, para fortalecernos, para disfrutarla, Señor, para meditarla y así poder obedecer a lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. Oh precioso Espíritu Santo, yo te pido que produzcas el querer como el hacer en cada uno de nosotros, para que tu palabra sea parte de nuestra vida, que sea el Verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre. Que así sean nuestras vidas. Te doy gracias por todo lo que eres en nuestras vidas, en nuestros corazones. Te amamos, a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Mi amado, Dios le bendiga, que disfrute este día, esta noche, este fin de semana. Recuerden, nos vemos el domingo en nuestras transmisiones. Reciban un fuerte abrazo. Les recuerdo de nuestro banco de alimentos, continuamos con ello. Te animo a bendecir a nuestros hermanos de esta manera, y también te recuerdo de honrar al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. En el video aparece la descripción para que tú puedas ahora mismo presentar delante del Señor nuestros diezmos y nuestra ofrenda. Es parte de nuestra vida devocional. Estamos de nuestra vida de adoración y nuestra vida devocional. Sí, le animo a que lo podamos hacer de esta manera. Dios les bendiga, que tengan un excelente fin de semana. Buenas noches.